durante meses, me sentí enferma después de cada comida. Deja de ser dramática, se burló papá, justo cuando vomité sangre. Pero cuando llegaron los resultados del análisis de sangre, el rostro de mi madrastra perdió todo el color. En cuestión de minutos, la policía estaba en nuestra puerta. Me llamo Sara, tengo 28 años, y nunca pensé que volver a vivir con mi padre y mi madrastra casi me mataría. Cada comida se convirtió en una tortura, mi estómago se retorcía en nudos, seguido de oleadas de náuseas que me dejaban acurrucada en el suelo del baño. Solo quieres atención después de que Greg te dejó, se burlaba papá cada vez que mencionaba ir a un médico. La noche que finalmente vomité sangre sobre la mesa, su rostro pasó de la molestia al horror en segundos. Pero incluso eso, fue solo el comienzo de nuestra pesadilla. Antes de compartir el aterrador momento en que descubrí lo que realmente le estaba pasando a mi cuerpo, déjame saber desde dónde estás viendo esto y suscríbete si alguna vez un ser querido te ha ignorado cuando necesitabas su apoyo. Antes de que mi cuerpo se volviera en mi contra, yo tenía lo que la mayoría consideraría una vida perfectamente normal. Trabajaba como contadora en una pequeña firma en el centro de Portland, haciendo cálculos y encontrando una silenciosa satisfacción en cuadrar hojas de cálculo que otros encontraban soporíferas. Había estado con mi novio, Greg, durante 5 años, y vivíamos juntos en un acogedor apartamento de una habitación con vistas a nada en especial, pero era nuestro. O eso creía yo. La ruptura me tomó por sorpresa. Greg llegó a casa un jueves por la noche con esa mirada en su rostro, esa que me decía que algo andaba muy mal incluso antes de que abriera la boca. Necesito espacio, dijo, como si estuviera leyendo el guión de los clichés de las rupturas. Más tarde, descubrí que el espacio era en realidad un código para he estado saliendo con otra persona desde hace 3 meses. Así de simple, media década juntos se desmoronó, y me encontré no solo con el corazón roto, sino también financieramente desamparada. El mercado de alquileres en Portland es brutal, y mi sueldo por sí solo no podía cubrir nuestro apartamento. Sin ahorros de los que hablar, me enfrenté a la humillante perspectiva de volver a vivir con mi familia a los 28 años. Mi madre falleció cuando yo estaba en la universidad, dejándome solo con mi padre y su segunda esposa, Victoria, que era solo 12 años mayor que yo. Papá siempre había sido una personalidad difícil. Frank Wilson nunca conoció un sentimiento que no pudiera desestimar o un problema que no pudiera atribuir a que alguien era demasiado sensible. Mientras crecía, sus frases favoritas incluían joyas como, aguántate, y la vida no es justa. Acostúmbrate. Trabajaba como gerente de construcción, y esa fachada de tipo duro que adoptaba en el trabajo nunca se la quitaba en casa. Victoria hacía todo lo posible por suavizar sus asperezas. Había sido la secretaria de mi padre antes de convertirse en su esposa hace 7 años. Y aunque nuestra relación no era exactamente cálida, manteníamos una coexistencia educada. Ella era guapa de esa manera cuidadosamente mantenida, siempre vestida impecablemente y sin un solo cabello rubio fuera de lugar. A veces la sorprendía estudiándome con una expresión extraña, especialmente cuando papá y yo lográbamos tener un momento de conexión genuina, lo cual no era frecuente. Mi primera semana de vuelta en casa fue incómoda, pero manejable. Victoria había preparado la habitación de invitados, e incluso había colocado un pequeño jarrón de flores en la mesita de noche, lo cual agradecí. Papá, en su mayoría, evitaba conversaciones profundas sobre la ruptura, ofreciendo solo un brusco, él se lo pierde, antes de cambiar de tema a algo práctico como el grifo que goteaba en el baño de invitados o las reglas de la casa sobre los servicios públicos. Fue durante mi segunda semana que noté que algo no estaba bien. Después de una cena de estofado de ternera de Victoria, sentí un extraño calambre en el estómago. Lo atribuí al estrés, o quizás a que mi cuerpo se estaba adaptando a una dieta diferente después de años de los hábitos de comida para llevar de Greg y míos. La molestia pasó después de 1 hora más o menos, y no le di más importancia. 3 noches después, tras comer la lasaña casera de Victoria, la misma sensación regresó, pero más fuerte. Esta vez, el calambre vino acompañado de una oleada de náuseas que me hizo correr al baño. No llegué a vomitar, pero me senté en el frío suelo de baldosas durante casi 30 minutos, respirando profundamente y esperando a que la sensación pasara. Quizás estoy desarrollando alergias alimentarias, le dije a papá durante el desayuno a la mañana siguiente, el cual me había saltado a favor de un café solo, demasiado nerviosa para poner algo en mi estómago aún sensible. Apenas levantó la vista de su periódico. ¿Nunca antes tuviste alergias?
Probablemente solo sea ansiedad por la ruptura. Esa se convirtió en su respuesta estándar a medida que mis síntomas se empeoraban en las semanas siguientes. Los calambres y las náuseas se convirtieron en compañeros predecibles en la cena, llegando como invitados no deseados. Aproximadamente 20 minutos después de que terminaba de comer, empecé a notar un patrón. Los síntomas eran peores después de las cenas que Victoria preparaba, algo más leves después de los almuerzos, y apenas perceptibles después del desayuno, que generalmente era solo una tostada o cereales que yo misma preparaba. Empecé a tomar remedios de venta libre, antiácidos, medicamentos para las náuseas, enzimas digestivas. Nada ayudó. De hecho, mis síntomas ampliaron su repertorio para incluir mareos, una fatiga que se sentía como cemento en mis venas, y una visión borrosa ocasional que iba y venía sin previo aviso. Papá, de verdad creo que debería ver a un médico, dije una noche después de excusarme de la cena para tener arcadas en el baño durante 10 minutos. Sara, tienes que dejar de buscar problemas. Es exactamente por eso que Greg te dejó, siempre haciendo una montaña de un grano de arena. Sus palabras dolieron más que el dolor de estómago. Victoria permaneció en silencio, concentrada intensamente en cortar su pollo en trozos precisos y diminutos. Desesperada por encontrar alivio, comencé a experimentar con mi dieta. Eliminé los lácteos durante una semana. Ningún cambio. Luego el gluten. Seguía enferma. Intenté comer solo alimentos que yo misma preparaba, pero Victoria parecía ofendida, insistiendo en que me estaba consumiendo y que necesitaba subnutritiva comida casera. Papá la respaldó, acusándome de ser grosera y desagradecida por sus esfuerzos. Así que continué comiendo sus comidas mientras documentaba en secreto mis síntomas en la aplicación de notas de mi teléfono. El patrón se estaba volviendo más claro, pero no podía entender por qué. Cuanto más enferma me sentía, más empezaba a preguntarme si papá tenía razón. Quizás todo estaba en mi cabeza, una respuesta psicosomática al trauma del fin de mi relación y a la humillación de volver a casa de adulta. Pero en el fondo, sabía que algo andaba muy mal con mi cuerpo. Simplemente no tenía idea de cuán terriblemente acertada estaba, ni de quién era el responsable. Al tercer mes de vivir con papá y Victoria, mi cuerpo estaba en abierta rebelión. Había perdido 7 kilos, un peso que no podía permitirme perder de mi ya delgada complexión. Mi piel había adquirido un tono grisáceo que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular. Unas ojeras, como moratones, se habían instalado permanentemente bajo mis ojos, y mi antes espeso cabello castaño se caía a mechones cada vez que me duchaba. El trabajo se convirtió en un desafío cada vez mayor. Me encontraba cometiendo errores descuidados en las hojas de cálculo, olvidando reuniones, y necesitando tomar descansos frecuentes para reposar en mi coche o en el baño. Mi gerente ya me había dado 2 advertencias verbales, y su paciencia se agotaba a pesar de mi explicación sobre problemas de salud. Sabes, puedes tomar una baja médica si lo necesitas, sugirió mi compañera de trabajo Jordan durante el almuerzo, que para mí consistía en unas pocas galletas saladas y té de jengibre. Jordan era relativamente nueva en la firma, pero rápidamente se había convertido en alguien con quien podía hablar. Observaba con sus preocupados ojos marrones mientras yo mordisqueaba la esquina de una galleta como un ratón nervioso. No tengo un diagnóstico para solicitar una baja médica, expliqué. Y mi padre cree que solo estoy siendo dramática. Las cejas de Jordan se dispararon. Sin ofender, pero tu padre suena como un idiota. Te ves muy enferma, Sara. Necesitas ver a un médico, con o sin su aprobación. Esa noche, llegué a mi punto de quiebre. La cena era una especie de estofado de pescado que Victoria había preparado, con un fuerte aroma que me revolvió el estómago incluso antes de probar bocado. A mitad de la comida, una oleada de náuseas, más fuerte que ninguna anterior, me golpeó como una fuerza física. Necesito ir a urgencias, dije, con la voz temblorosa mientras me agarraba al borde de la mesa del comedor. Algo está muy mal. Papá golpeó su cuchara contra la mesa. Basta, Sara. Esto ha durado demasiado. Eres una mujer adulta actuando como una niña para llamar la atención. Si estás tan decidida a hacerte la enferma, hazlo con tu propio dinero. Frank, murmuró Victoria, colocando una mano de manicura perfecta en su antebrazo, que él apartó. No, Victoria, ella necesita oír esto. Desde que Greg te dejó, has estado montando estos numeritos.
Primero, los misteriosos dolores de estómago, luego la fatiga. ¿Ahora quieres ir a urgencias? ¿Tienes idea de lo que cuestan? Es exactamente por esto que te dejó, siempre haciendo que todo gire en torno a ti y tus problemas. La habitación dio un ligero giro mientras sus palabras me golpeaban. A través de la neblina de las náuseas y el dolor, surgió una extraña claridad. Papá siempre había sido despectivo, pero este nivel de crueldad era nuevo. Era como si realmente creyera que yo estaba inventando meses de sufrimiento físico solo para incomodarlo. No me estoy inventando esto, dije, mi voz baja pero firme. Estoy enferma. Necesito ayuda médica. Si no me llevas, llamaré a un taxi. Hazlo, espetó, volviendo a su estofado. Y no esperes que pague por tu pequeña actuación. Logré ponerme de pie, tambaleándome ligeramente, y salí de la habitación con toda la dignidad que pude reunir. En mi dormitorio, me desplomé en la cama, acurrucándome en posición fetal mientras el dolor irradiaba por mi abdomen. No tenía dinero para un taxi, y mucho menos para una visita a urgencias. Mi seguro médico tenía un deducible de $5.000 que no podía permitirme pagar. Un suave golpe en mi puerta me sorprendió. Victoria entró, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Tu padre no quiere ser duro, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Solo se preocupa por el dinero y no entiende estas cosas. No respondí, demasiado concentrada en respirar a través del dolor como para involucrarme en su defensa de papá. Ella suspiró, luego metió la mano en su bolsillo y sacó 2 billetes de $20. Hay una clínica sin cita previa en Burnside que todavía está abierta hasta las 9. Es más barata que urgencias. Miré el dinero, luego su rostro, tratando de leer su expresión. Había preocupación allí, pero también algo más. Algo que no pude identificar del todo. Gracias, dije, finalmente tomando el efectivo. La clínica sin cita previa estaba abarrotada de gente con diversas dolencias invernales. Después de una espera de 2 horas, me atendió un médico que parecía lo suficientemente joven como para estar en el instituto. El Dr. Phillips, según su placa de identificación, escuchó mis síntomas mientras escribía notas y miraba su reloj simultáneamente. Suena a ansiedad y posible síndrome del intestino irritable, concluyó después de un examen superficial que consistió en presionar mi abdomen en algunos lugares y escuchar mi respiración. Muy común en mujeres jóvenes bajo estrés. Las rupturas pueden desencadenar todo tipo de síntomas físicos. Pero, ¿qué hay de la pérdida de peso? La caída del cabello, insistí. Se encogió de hombros. El estrés afecta a cada persona de manera diferente. Puedo recetarte un ansiolítico y algo para los problemas estomacales. Intenta descansar más y quizás considera ir a terapia. Salí de allí con recetas que costaron otros $40 que no podía permitirme y con la creciente sensación de que nadie me estaba escuchando realmente. Los medicamentos, como todo lo demás que probé, no ayudaron. De hecho, el ansiolítico me daba tanto sueño que casi me quedo dormida en mi escritorio, lo que me valió otra advertencia de mi gerente. Cuando papá vio los frascos de pastillas en el botiquín del baño, su respuesta fue predeciblemente arrogante. ¿Ves? Solo ansiedad. Como te dije. Tienes que hacerte más fuerte, Sara. La validación que obtuvo del diagnóstico displicente del médico solo fortaleció su convicción de que mi enfermedad estaba toda en mi cabeza. Victoria, mientras tanto, se volvió aún más insistente en que comiera sus comidas cuidadosamente preparadas, a menudo sirviéndome porciones más grandes que a los demás, afirmando que necesitaba mantener mis fuerzas. Mis únicos aliados eran Jordan y otra compañera de trabajo, Olivia, que había comenzado a guardarme la mitad de su almuerzo los días en que estaba demasiado enferma para comer cualquier cosa que hubiera traído de casa. Ellas no juzgaban ni desestimaban mis síntomas, solo ofrecían un apoyo silencioso y viajes ocasionales a casa cuando estaba demasiado mareada para conducir con seguridad. El aislamiento de estar enferma rodeada de incredulidad era casi peor que los síntomas físicos. Casi. Sin apoyo de mi familia y con una ayuda mínima de los profesionales médicos, me di cuenta de que necesitaba convertirme en mi propia defensora. Comencé un diario de alimentos detallado, documentando no solo lo que comía, sino cuando aparecían los síntomas, su gravedad y cualquier otro factor que pudiera ser relevante. El patrón se volvió innegable. El desayuno, que yo misma preparaba,
causaba problemas mínimos. El almuerzo era una mezcla, dependiendo de si comía algo de casa o compraba comida en el trabajo. La cena, casi exclusivamente preparada por Victoria, invariablemente me enfermaba violentamente entre 30 minutos y una hora después de comer. Empecé a investigar en línea, pasando horas en sitios web y foros médicos, introduciendo mis síntomas en diversas herramientas de diagnóstico. La mayoría apuntaba a algún tipo de intoxicación alimentaria o reacción alérgica, pero nada explicaba la persistencia y progresión de mis síntomas durante meses. En un grupo privado de Facebook para personas con enfermedades crónicas no diagnosticadas, conecté con una mujer llamada Emily que trabajaba como enfermera en Seattle. Después de intercambiar varios mensajes detallando mi situación, ella sugirió algo que no se me había pasado por la cabeza. ¿Has considerado la posibilidad de envenenamiento?, preguntaba su mensaje. La franqueza de la pregunta hizo que mi corazón diera un vuelco. No necesariamente intencional, pero quizás ambiental. Metales pesados, pesticidas, algo en el suministro de agua. La idea era inquietante, pero tenía cierto sentido. Empecé a hacer un inventario mental de cada cambio en mi entorno desde que me mudé de nuevo a casa de papá: nuevos detergentes, agua diferente, productos químicos para el hogar. Entonces, recordé algo. Poco después de mudarme, Victoria había mencionado que había renovado su despensa de especias y comprado algunos ingredientes especiales para su cocina. Estaba particularmente orgullosa de algunas especias y hierbas importadas que había pedido en línea. Ese mismo día, examiné cuidadosamente la cocina cuando tanto papá como Victoria estaban fuera. La despensa de especias reveló docenas de frascos y bolsas, muchos etiquetados en idiomas que no podía leer. Algunos eran de tiendas especializadas, otros de mercados internacionales o minoristas en línea. Tomé fotos de todo, luego se las envié a Emily, preguntándole si alguna destacaba como potencialmente problemática. Sinceramente, sin hacer pruebas, es difícil decirlo, respondió. Pero dado el patrón de que tus síntomas son peores después de las comidas que prepara tu madrastra, podría valer la pena preguntar sobre sus nuevos ingredientes. Esa noche, intenté sacar el tema de manera casual durante la cena, un plato de pasta que olía increíble pero que hizo que mi estómago se contrajera en anticipación de lo que estaba por venir. Victoria, noté que tienes algunas especias nuevas. ¿Dónde las conseguiste? Parecen interesantes. Se quedó helada por un momento, con el tenedor a medio camino de su boca, y luego sonrió. Oh, solo algunas tiendas especializadas que encontré en línea. Nada que te resulte interesante, querida. En realidad, me preguntaba si podría ser alérgica a algo en ellas, ya que mis problemas de estómago comenzaron más o menos al mismo tiempo. Papá me interrumpió con un suspiro exasperado. Por el amor de Dios, Sara, no todo gira en torno a tu misteriosa enfermedad. Victoria se desvive por cocinar para nosotros, y tú sigues encontrando maneras de quejarte. Victoria volvió a colocar su mano en el brazo de él, esta vez logrando calmarlo. Está bien, Frank. Sara solo está tratando de entender las cosas. A mí, me dijo, dudo que sean las especias, cariño. Son todos productos naturales y orgánicos. Pero si te preocupa, quizás deberías ceñirte a alimentos más sencillos por un tiempo. La conversación cambió, pero noté que Victoria me observaba con más atención durante el resto de la comida. Cuando me excusé 20 minutos después, cuando comenzaron los calambres familiares, vislumbré su expresión. No era de preocupación, exactamente. Era algo más parecido al cálculo. Mis síntomas continuaron empeorando. Además de los problemas digestivos, la fatiga y la pérdida de peso, ahora experimentaba un entumecimiento intermitente en los dedos, uñas quebradizas que se agrietaban y partían dolorosamente, y parches ocasionales de erupciones inusuales que aparecían y desaparecían, aparentemente al azar. Jordan finalmente me convenció de ver a su médica de cabecera, la doctora Ramírez, incluso ofreciéndose a pagar la visita como regalo de cumpleaños, aunque mi cumpleaños era en meses. Desesperada y cada vez más asustada, acepté. La doctora Ramírez era diferente del médico de la clínica sin cita previa en todos los sentidos. Escuchó sin interrumpir, tomó notas detalladas y pareció genuinamente preocupada por mi apariencia física. Tienes un peso muy bajo y muestras signos de desnutrición, dijo después de examinarme. Pero también está pasando algo más. Estos síntomas juntos no encajan con un diagnóstico simple. Por primera vez,
un profesional médico me tomaba en serio. Podría haber llorado de alivio. Voy a ordenar un análisis de sangre completo, continuó, incluyendo pruebas para metales pesados y toxinas. Mientras tanto, quiero que dejes de comer cualquier alimento que no hayas preparado tú misma. Cuando le expliqué mi situación de vida y la insistencia de Victoria en cocinar, la expresión de la doctora Ramírez se volvió seria. Sara, basándome en lo que describes, existe la posibilidad de que estés expuesta a algo tóxico. No digo que sea intencional, pero hasta que sepamos qué está pasando, necesitas protegerte. ¿Puedes quedarte con una amiga? La pregunta me hizo comprender la gravedad de la situación. ¿La comida de mi madrastra me estaba envenenando de verdad? ¿Y si era así, era un accidente o algo más siniestro? Jordan me ofreció su sofá sin dudarlo cuando la llamé desde el aparcamiento, temblando y confundida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin que el dolor de estómago me despertara cada pocas horas. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y fui a que me sacaran sangre para las extensas pruebas que la doctora Ramírez había ordenado. Luego regresé a casa de papá cuando sabía que tanto él como Victoria estarían en el trabajo, empaqué ropa suficiente para una semana y dejé una nota diciendo que me quedaba con una amiga para darles a todos un poco de espacio. Papá llamó esa noche, con la ira evidente en cada sílaba. Así que ahora te escapas. Muy maduro, Sara. Victoria está disgustada. Cree que odias su comida. No odio su comida, dije con cuidado. Solo necesito algo de tiempo para resolver mis problemas de salud. Y la doctora Ramírez sugirió que probara un entorno diferente para ver si ayuda. ¿Otra doctora? ¿Cuántas opiniones vas a buscar hasta que encuentres a alguien que te diga lo que quieres oír? Esto se está volviendo caro y ridículo. No le dije que Jordan había pagado la visita ni que la doctora Ramírez había expresado serias preocupaciones. Algo me detuvo, un instinto de autopreservación que finalmente se había activado después de meses de ignorar las señales desesperadas de mi cuerpo. Los resultados del análisis de sangre deberían estar listos en unos días, dije en su lugar. Entonces sabremos más. Bien, espetó. Pero no esperes que te guardemos la cena si decides honrarnos con tu presencia de nuevo. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome cómo el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta y había buscado monstruos debajo de mi cama podía ser ahora tan insensiblemente despectivo con mi sufrimiento. En el sofá de Jordan, comiendo nada más que arroz blanco y pollo hervido que yo misma preparaba, mis síntomas comenzaron a disminuir. No por completo, pero lo suficiente como para convencerme de que lo que me estaba enfermando estaba, de hecho, en casa de papá. Simplemente no sabía qué ni por qué. La respuesta llegaría pronto, y sería mucho peor de lo que había imaginado. 3 días después de mudarme al sofá de Jordan, llamó la doctora Ramírez. Su voz, normalmente tranquila, tenía un tono de urgencia. Sara, necesito que vengas a la consulta de inmediato. Tus resultados de los análisis han llegado, y tenemos que discutirlos inmediatamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Es malo? Una pausa. Simplemente ven tan pronto como puedas. Y Sara, no vuelvas a casa de tu padre hasta que hablemos. Jordan me llevó a la cita durante su hora de almuerzo, esperando en la sala de recepción mientras a mí me hacían pasar directamente al despacho de la doctora Ramírez, saltándome el tiempo de espera habitual. El rostro de la doctora era grave mientras me indicaba que me sentara. Sara, tus análisis de sangre mostraron niveles peligrosamente elevados de arsénico en tu sistema. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. Arsénico, el veneno de las novelas de misterio victorianas y los documentales de crímenes reales. ¿Arsénico?, repetí, aturdida. ¿Cómo podría estar expuesta al arsénico? Se puede encontrar en ciertos alimentos, particularmente en algunas variedades de arroz y mariscos, pero no en los niveles que estamos viendo en tu análisis de sangre. Esto sugiere una exposición repetida a una fuente concentrada. Se inclinó hacia adelante, con una expresión intensamente seria. Sara, dado lo que me has contado sobre tus síntomas coincidiendo con las comidas preparadas por tu madrastra, tengo que preguntar, ¿hay alguna razón por la que alguien en tu casa querría hacerte daño? La pregunta era tan descabellada que casi me reí. Victoria, con su pelo perfecto y sus sonrisas preocupadas, envenenándome deliberadamente. Parecía absurdo,
como algo sacado de una mala película de sobremesa. No, dije, negando con la cabeza. Victoria y yo no somos cercanas, pero siempre ha sido amable conmigo. Incluso me dio dinero para ir a un médico cuando papá se negó. La doctora Ramírez asintió, pero no parecía convencida. Independientemente de la intención, has estado expuesta a niveles peligrosos de arsénico. Necesitamos comenzar la terapia de quelación de inmediato para eliminarlo de tu sistema, y estoy obligada a informar de esto a las autoridades como un posible caso de envenenamiento. El resto de la cita transcurrió en una bruma de información sobre opciones de tratamiento, posibles efectos a largo plazo y papeleo autorizando a la doctora a compartir mi información médica con la policía. Para cuando me reuní con Jordan en la sala de espera, sentía que me movía bajo el agua. Todo se ralentizó y se distorsionó. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Jordan, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Me están envenenando, dije, y las palabras sonaron extrañas en mis propios oídos. ¿Arsénico? La mano de Jordan voló hacia su boca. Oh, Dios mío, Sara. ¿Quién te haría eso? No tenía una respuesta. No una que estuviera lista para aceptar. Esa noche, el detective Morales de la oficina de policía de Portland vino al apartamento de Jordan para tomar mi declaración. Era un hombre compacto, de ojos reflexivos y un cuaderno que llenaba con notas meticulosas mientras yo relataba la progresión de mi enfermedad, el desdén de mi padre y el patrón de síntomas después de las comidas de Victoria. Necesitaremos investigar la residencia, explicó. Analizar muestras de comida, utensilios de cocina, el suministro de agua. ¿Te sientes segura volviendo allí para recoger más de tus pertenencias? Consideré la pregunta. ¿Me sentía segura? Mi propia casa me había estado matando lentamente durante meses. Pero hasta que no supiera con certeza quién era el responsable, ¿podía realmente sospechar de Victoria? La dulce y servicial Victoria, que me había dado dinero para el médico y me había preparado comidas especiales solo para mí. Necesito hablar con mi padre, decidí. Se merece saber lo que está pasando antes de que la policía aparezca en su puerta. Al detective Morales no le gustó la idea, pero accedió a darme 24 horas antes de que se acercaran a mi padre, con el estricto entendimiento de que no comería nada en la casa. La noche siguiente, volví a casa de papá para cenar. Mi estómago se anudó por la ansiedad en lugar de por los calambres inducidos por el arsénico. Victoria abrió la puerta, y su sorpresa al verme fue rápidamente enmascarada por una cálida sonrisa. Sara. No te esperábamos. ¿Te sientes mejor? Había algo extraño en su tono, una ligera tensión detrás de la amabilidad. O quizás ahora estaba paranoica, viendo amenazas donde no existían. Un poco, dije con cautela. Pensé en unirme a vosotros para cenar, si os parece bien. Por supuesto. Hice la sopa favorita de tu padre. Hay de sobra para todos. Papá se alegró genuinamente de verme, a su manera brusca. Finalmente decidiste volver a casa, ¿eh? Ya era hora. Victoria ha estado muy preocupada por ti. Victoria se afanó en servir la sopa, un rico caldo de ternera con verduras y cebada que olía increíble. Mi estómago rugió a pesar de mi aprensión, un recordatorio de que había estado subsistiendo con los alimentos más insípidos posibles durante días. Entonces, ¿dónde te has estado escondiendo?, preguntó papá entre cucharadas. En casa de Jordan, respondí, observando cómo Victoria colocaba un cuenco frente a mí, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Papá, recibí los resultados de mis análisis. Suspiró pesadamente. Déjame adivinar. Otro médico diciendo que todo está en tu cabeza. En realidad, no. Tomé una respiración profunda, apartando el cuenco de sopa intacto. Encontraron arsénico en mi sangre. Niveles venenosos de arsénico. La cuchara se congeló a medio camino de su boca. ¿De qué demonios estás hablando? Me están envenenando, papá. Por eso he estado enferma. Alguien ha estado poniendo arsénico en mi comida durante meses. Su rostro enrojeció de ira. Esto es absolutamente ridículo. Ahora no solo te haces la enferma, sino que acusas a alguien de intentar asesinarte. Esto ha ido demasiado lejos, Sara. Sé que la ruptura fue dura, pero esto es una locura. Tengo los informes médicos, dije, buscando en mi bolso.
La doctora Ramírez ya lo ha denunciado a la policía. Vienen mañana a investigar la casa. ¿La policía? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Has involucrado a la policía en tus delirios? ¿Tienes idea de cómo podría afectar esto a mi reputación, a mi trabajo? Lo miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Papá, casi me muero. Todavía estoy enferma. ¿No te importa eso en absoluto? Claro que importa. Pero inventar acusaciones descabelladas sobre ser envenenada. No me lo estoy inventando. Mi propia voz se alzó para igualar la suya. Los análisis de sangre lo demuestran. ¿Por qué no puedes creerme por una vez? Porque estás siendo dramática, como siempre, bramó, golpeando la mesa con la mano con la fuerza suficiente para hacer saltar los platos. Igual que tu madre, siempre convirtiendo cada pequeña cosa en una crisis, siempre necesitando ser el centro de atención. La mención de mi madre, que había muerto de cáncer cuando yo estaba en la universidad, me golpeó como un golpe físico. No te atrevas a meter a mamá en esto, dije, mi voz peligrosamente baja. Basta ya, los dos, interrumpió Victoria, con el rostro pálido. Frank, quizás deberíamos escuchar lo que descubrió la doctora de Sara. No, tú también, gimió papá. Ahora te ha hecho creer esta tontería. No es una tontería, papá, insistí, sintiendo un conocido revuelo en mi estómago que esta vez no tenía nada que ver con el veneno. Estoy enferma. Me están envenenando. Y si dejaras de ser tan terco por 5 segundos y me escucharas, quizás podríamos averiguar cómo está sucediendo. Ya es suficiente, rugió papá, levantándose con tanta fuerza que su silla se volcó hacia atrás. Estoy harto de tus quejas constantes, de tu necesidad, de tu incapacidad para manejar el más mínimo contratiempo sin derrumbarte. No me extraña que Greg te dejara. Es imposible vivir contigo. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, y algo dentro de mí se rompió. Años de buscar su aprobación, de intentar ser la hija que él quería, de tragarme mis necesidades y sentimientos para evitar su desdén, todo ello estalló en un momento de rabia pura y clarificadora. Soy tu hija, grité. Estoy enferma y asustada, y lo único que he querido siempre es que me creyeras. Solo una vez en mi vida, necesitaba que estuvieras de mi lado, y ni siquiera pudiste hacer eso. Una repentina oleada de náuseas me invadió, diferente a mis síntomas habituales, más inmediata, más violenta. Solo había tomado unos sorbos de agua desde que llegué, pero mi cuerpo se convulsionó con una arcada inesperada. Sangre roja brillante salpicó el mantel blanco, dejándonos a los tres en silencio por el impacto. El rostro de papá se transformó de la ira al horror en un instante. ¿Sara? Oh, Dios. ¿Sara? Intenté responder, pero otra arcada trajo más sangre. La habitación comenzó a dar vueltas, y la oscuridad se apoderó de los bordes de mi visión. Lo último que vi antes de desplomarme fue el rostro de Victoria, no preocupado ni conmocionado, sino calculador. Y en ese momento, lo supe. Me desperté en una habitación de hospital. El pitido rítmico de los monitores y el olor estéril antiséptico me devolvieron a la conciencia. Papá estaba dormido en una silla junto a la cama, con un aspecto más viejo y vulnerable de lo que nunca lo había visto. Un gotero intravenoso dejaba caer un líquido transparente en mi brazo, y varios monitores seguían mis signos vitales con silenciosa eficiencia. Mi movimiento debió de alertarlo, porque papá se despertó de un sobresalto, y sus ojos se abrieron de par en par al verme mirándolo. Sara, suspiró, buscando mi mano. Gracias a Dios. Has estado inconsciente casi 24 horas. Sentía la garganta irritada, y mi voz salió como un susurro. ¿Qué pasó? Te desplomaste en la cena. Había sangre por todas partes. Llamé a una ambulancia. Tenía los ojos enrojecidos, y su habitual compostura estaba completamente destrozada. Los médicos dijeron. Dijeron que te envenenaron con arsénico, tal como dijiste. La imagen de la mirada calculadora de Victoria cruzó mi mente. ¿Dónde está Victoria? Una sombra cruzó su rostro. Desapareció. Cuando llegó la ambulancia, dijo que iba a seguirla en su coche, pero nunca apareció en el hospital. Su teléfono móvil va directo al buzón de voz.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer alta con bata blanca, seguida por el detective Morales. Señorita Wilson, soy la doctora Martínez, la toxicóloga que supervisa su caso. Su voz era cálida pero profesional. ¿Cómo se encuentra? Como si me hubiera atropellado un camión, admití, pero mejor que antes. Ella asintió, revisando los monitores y mi intravenosa. Hemos comenzado la terapia de quelación para eliminar el arsénico de su sistema. La buena noticia es que lo detectamos antes de que se produjera un daño orgánico permanente, aunque puede experimentar algunos efectos neurológicos persistentes que deberían resolverse con el tiempo. El detective Morales se adelantó. Señorita Wilson, necesito hacerle algunas preguntas si se siente con fuerzas. Papá se enfadó. ¿No puede esperar? Acaba de despertarse. Está bien, papá, dije, sorprendida por su repentina protección. Quiero hablar con él. La doctora Martínez ajustó mi intravenosa. 20 minutos, detective. Necesita descansar. Después de que ella se fue, el detective Morales acercó una silla al lado opuesto de la cama de mi padre. Ejecutamos una orden de registro en la residencia de su padre esta mañana. Papá parecía atónito. ¿Hicieron qué? Es el procedimiento estándar en casos de envenenamiento, señor Wilson. El tono del detective era neutral pero firme. Necesitábamos localizar la fuente del arsénico. ¿Y la encontraron?, pregunté, con el corazón acelerado a pesar de los sedantes en mi sistema. El detective Morales asintió sombríamente. Encontramos una sustancia que contenía altas concentraciones de óxido de arsénico en la despensa de especias de su madrastra. Estaba en un frasco etiquetado como una mezcla especial de condimentos, escondido detrás de otros recipientes. Papá emitió un sonido ahogado. Eso es imposible. Victoria no lo haría. No podría. También encontramos un diario entre sus efectos personales, continuó el detective. Contenía notas detalladas sobre sus síntomas, dosis y lo que parece ser una cronología de su enfermedad. La forma clínica en que evitó decir intento de asesinato no suavizó el impacto de sus palabras. Victoria, que me había sonreído, cocinado para mí y dado dinero para los médicos, me había estado envenenando sistemáticamente durante meses. La revelación era tan monstruosa que a mi mente le costaba aceptarla. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué querría matarme? El detective Morales miró a mi padre, y luego a mí. El diario sugiere varios motivos, principalmente financieros. Aparentemente, la póliza de seguro de vida de su padre la nombra a usted como beneficiaria principal, y a la señora Wilson como secundaria. También hay numerosas referencias a su incomodidad con su presencia en la casa y a las amenazas que percibía para su relación con su padre. Papá se había puesto mortalmente pálido, y sus manos temblaban mientras se cubría el rostro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Sara, lo siento mucho. No lo sabía. Debería haberte creído. El dolor crudo en su voz rompió algo en mí, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. No solo por mí y los meses de sufrimiento, sino también por él, traicionado por alguien en quien había confiado completamente. Hemos emitido una orden de búsqueda y captura para Victoria Wilson, dijo el detective Morales, poniéndose de pie. Dada la naturaleza premeditada del envenenamiento y su huida, se enfrenta a cargos de intento de asesinato. La encontraremos, señorita Wilson. Después de que se fue, un pesado silencio cayó entre papá y yo. Años de distancia emocional, agravados por meses de su incredulidad ante mi enfermedad, crearon un abismo que parecía imposible de salvar. Y, sin embargo, al verlo destrozado por la traición de Victoria, sentí un inesperado destello de compasión. Debería haberte escuchado, dijo finalmente, con la voz áspera por la emoción. Todas esas veces que me dijiste que estabas enferma y simplemente te ignoré, te llamé dramática, te comparé con tu madre. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Tu madre también tenía razón, ¿sabes? Cuando enfermó por primera vez, le dije que no era nada. Para cuando finalmente la tomé en serio, el cáncer se había extendido por todas partes. Esto fue una revelación, una parte de la historia familiar que nunca había conocido. ¿Le hiciste lo mismo a mamá? Asintió miserablemente. No podía enfrentarlo.
No podía enfrentarme a perderla. Así que fingí que todo estaba bien hasta que dejó de estarlo. Y entonces la perdí de todos modos. Y casi te pierdo a ti de la misma manera. La comprensión amaneció, dolorosa pero clarificadora. El desdén de papá hacia la enfermedad no era solo insensibilidad. Era miedo. La forma inadaptada de un hombre roto de lidiar con el terror de perder a otra persona que amaba. No excusaba lo que había hecho los meses de manipulación emocional y negligencia que me habían dejado vulnerable a las maquinaciones de Victoria. Pero me ayudó a verlo como humano en lugar de monstruoso, defectuoso y asustado en lugar de simplemente cruel. La policía encontró algo más, dijo después de otro largo silencio. Victoria ha hecho esto antes. Estuvo casada antes que yo con un hombre mayor que murió repentinamente. La policía de Arizona investigó pero no pudo probar nada. Se cambió el nombre cuando se mudó a Oregón. Las revelaciones me provocaron un escalofrío. Victoria no solo me había atacado por impulso. Tenía experiencia en esto, una depredadora calculadora que se había abierto camino en nuestras vidas con intenciones mortales. ¿Creen que mató a su primer marido?, pregunté. Papá asintió sombríamente. El detective Morales dijo que están reabriendo el caso. Y encontraron pruebas de que podría haber estado envenenándome lentamente a mí también, solo que de forma más sutil. Pequeñas dosis en mi café cada mañana. ¿La doctora? Martínez dijo que explica algunos síntomas que he estado teniendo, cosas que pensé que eran solo la edad. Fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos. El alcance del engaño de Victoria era impresionante. Nos había estado envenenando sistemáticamente a ambos, jugando a largo plazo con papá mientras aceleraba mi desaparición cuando inesperadamente volví a casa y compliqué sus planes. Mientras esto se asentaba, un auxiliar del hospital llegó con mi bandeja de la cena. Papá y yo la miramos con idénticas expresiones de aprensión. No tengo mucha hambre, dije. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, papá sonrió, aunque con un matiz de tristeza. Yo tampoco. Las siguientes semanas fueron una vorágine de tratamientos médicos, entrevistas policiales y una lenta recuperación física. La terapia de quelación para eliminar el arsénico de mi sistema fue brutal, dejándome agotada y débil, pero gradualmente efectiva. Con cada día que pasaba, más veneno salía de mi cuerpo y más fuerza recuperaba. Papá se convirtió en una presencia constante en el hospital, llegando temprano cada mañana y yéndose solo cuando terminaba el horario de visitas. Traía libros, revistas y, finalmente, cuando pude volver a tolerar la comida, snacks de contrabando del exterior del estéril menú del hospital. Hablamos más en esas semanas que en años, conversaciones dolorosas pero necesarias sobre nuestra familia, nuestros patrones y cómo nos habíamos fallado mutuamente. Mientras tanto, la investigación sobre Victoria continuaba. La policía descubrió que tenía un historial más extenso de lo que habíamos imaginado inicialmente. Victoria Lambert, nacida como Valerie Simmons, había estado casada 3 veces antes de mi padre. 2 de sus maridos habían muerto en circunstancias misteriosas, mientras que el tercero se había enfermado violentamente antes de solicitar el divorcio y luego morir en un aparente suicidio. Era meticulosa, explicó el detective Morales durante una de sus actualizaciones periódicas. Cambiaba ligeramente su nombre cada vez, se mudaba a diferentes estados, esperaba años entre incidentes. Sin su caso conectando los puntos, podría haber continuado indefinidamente. ¿La han encontrado?, pregunté, tratando de ignorar la ansiedad que todavía me invadía cada vez que pensaba en ella en libertad. Todavía no, pero lo haremos. Vació una caja de seguridad el día que te desplomaste, así que tiene recursos. Pero ahora, todas las agencias de la ley del país tienen su foto. Jordan y Olivia me visitaban regularmente, trayendo flores y chismes del trabajo para distraerme. Emily, la enfermera del grupo de apoyo en línea que había sugerido por primera vez el envenenamiento, me envió un paquete con una nota escrita a mano prometiendo visitarme una vez que me dieran el alta. Estas pequeñas amabilidades eran salvavidas, recordatorios de que no todo el mundo desestimaba o minimizaba mi experiencia. 3 semanas después de mi colapso, finalmente me dieron el alta del hospital. La doctora Martínez advirtió que la recuperación completa llevaría meses, con posibles efectos persistentes de la exposición al arsénico, pero el peligro inmediato había pasado. La cuestión de dónde viviría se cernía sobre mí. Volver a casa de papá era impensable,
el lugar de tanto trauma ahora estaba contaminado más allá de toda redención. Pero todavía estaba demasiado débil para vivir de forma completamente independiente, y mi situación financiera seguía siendo precaria después de meses de horas de trabajo reducidas y facturas médicas. «Vienes a casa conmigo», anunció papá el día antes de mi alta en un tono que no admitía discusión. «He vendido la casa. Demasiados malos recuerdos. Nos he encontrado un apartamento de 2 habitaciones cerca de tu trabajo. Un nuevo comienzo». Lo miré fijamente, sorprendida por la decisión con la que había desmantelado su antigua vida. «¿Ya vendiste la casa?», asintió. «Recibí una oferta el primer día. Al parecer, el agente inmobiliario está legalmente obligado a revelar que allí tuvo lugar un intento de asesinato, pero a algunas personas les va ese tipo de cosas. Su intento de humor no tuvo éxito, pero aprecié el esfuerzo. No lo sé, papá. Quizás necesitemos algo de espacio el uno del otro». «Lo sé», suspiró pesadamente. «Y si eso es lo que quieres, te ayudaré a encontrar tu propio lugar. Pero Sara, necesito que sepas que quiero arreglar esto. Quiero ser el padre que te merecías desde el principio. El que te cree, te apoya, y realmente escucha cuando hablas». La sinceridad en su voz me conmovió. Pero años de distancia emocional no podían salvarse en una sola conversación. «Vamos a tomarlo día a día», sugerí. «Me quedaré contigo hasta que esté más fuerte, y luego reevaluaremos». Era una tentativa oferta de paz, ni una reconciliación total ni un rechazo completo. Papá la aceptó con visible alivio. El nuevo apartamento no se parecía en nada a la casa, un espacio moderno con grandes ventanales y sin rastro del gusto decorativo de Victoria. Papá había amueblado mi habitación con una cama cómoda, un pequeño escritorio y estanterías con mis viejos libros favoritos rescatados de la casa. El gesto me conmovió más de lo que esperaba. Mi primera noche allí, me desperté jadeando por una pesadilla en la que Victoria estaba de pie junto a mi cama, con un salero de condimento con arsénico suspendido sobre mi rostro. Papá apareció en el umbral de mi puerta segundos después, como si hubiera estado escuchando mi angustia. «¿El mismo sueño?», preguntó en voz baja, manteniendo la distancia, pero presente. Asentí, tratando de calmar mi respiración. Las pesadillas habían sido una característica habitual de mi estancia en el hospital. «Yo también», admitió. «Excepto que en el mío, la estoy ayudando, te estoy sujetando mientras ella». Se interrumpió, incapaz de completar la horrible imagen. «Eso no es lo que pasó», le recordé, tanto para mi propio beneficio como para el suyo. «Tú no lo sabías». «Debería haberlo sabido», insistió. «Un padre debe proteger a su hija, no ponerla en peligro por su propia ceguera obstinada». Hablamos hasta el amanecer, la oscuridad de alguna manera facilitaba la expresión de verdades dolorosas. Papá habló de su propio padre, un hombre duro que le había enseñado que las emociones eran una debilidad y las quejas físicas eran excusas. Yo compartí cómo su desdén me había moldeado, haciéndome dudar de mis propias percepciones y aceptar el maltrato como merecido. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las persianas, papá hizo una solemne promesa. «Estoy en terapia ahora, 2 veces por semana. Aprendiendo a escuchar, a sentir las cosas sin bloquearme. Sé que no borra lo que pasó, pero estoy intentando ser mejor». No era una resolución mágica, pero era un comienzo, una base sobre la que potencialmente podríamos construir. 2 días después, el detective Morales llamó con noticias. Victoria había sido arrestada en un cruce fronterizo intentando entrar en Canadá con una identificación falsa. Estaba siendo extraditada de vuelta a Oregón para enfrentar los cargos. «Está pidiendo hablar con ambos», dijo. «Afirma que tiene información que querrán escuchar. Es completamente vuestra decisión si aceptáis». Papá y yo intercambiamos miradas a través de la sala de estar. «¿Qué piensas?», preguntó, cediéndome la decisión de una manera que habría sido inimaginable meses antes. La idea de enfrentarme a Victoria me provocaba un nudo de ansiedad en el estómago, pero también había una necesidad de cierre, de respuestas que solo ella podía proporcionar. «Lo haré si tú lo haces», dije finalmente. La reunión tuvo lugar en la cárcel del condado, en una sala de visitas estéril con un guardia presente. Victoria parecía más pequeña de alguna manera, su cabello perfecto ahora lacio y su ropa de diseño reemplazada por un mono naranja.
Pero sus ojos eran los mismos, calculadores y fríos bajo una capa de calidez practicada. Frank. Sara nos saludó, como si nos estuviéramos reuniendo para una cena familiar normal. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Victoria? La voz de papá era plana, controlada. Quería explicar, dijo, inclinándose hacia adelante. No fue personal, Sara. Simplemente estabas en el camino. Frank y yo teníamos una buena vida antes de que volvieras. La crueldad casual de su declaración me dejó momentáneamente sin palabras. La mano de papá encontró la mía debajo de la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Intentaste matar a mi hija, dijo con calma. ¿Cómo no va a ser personal? La fachada de Victoria se resquebrajó ligeramente, y la irritación cruzó sus facciones. No se suponía que te mudaras. ¿Teníamos planes, Frank? Viajes, jubilación anticipada. Luego apareciste, necesitada y rota. Y de repente, todo volvió a girar en torno a Sara. Otra vez, repetí, confundida. Habla de ti constantemente, siseó Victoria, y la máscara se deslizó aún más. Su brillante hija, su orgullo y alegría. ¿Tienes idea de lo que es vivir a la sombra de alguien que ni siquiera está presente? Cada logro medido contra Santa Sara. Papá parecía genuinamente desconcertado. Apenas te mencioné a Sara. No tenías que hacerlo. La voz de Victoria se elevó bruscamente, haciendo que el guardia se acercara. Ella se compuso visiblemente. Estaba en cada decisión que tomabas. La casa que no querías vender porque era donde ella creció. El fondo de jubilación que no querías tocar porque lo estabas guardando para su herencia. Todo era siempre para ella. El espejo distorsionado que nos mostraba de nuestra familia no se parecía en nada a la realidad. En su percepción retorcida, la contención emocional de mi padre se había transformado en una devoción preferencial, su crítica en adoración. ¿Así que decidiste matarme?, pregunté, asombrada de lo firme que se mantenía mi voz. Habría parecido una enfermedad natural, dijo Victoria, como si explicara una estrategia de negocios particularmente inteligente. Un caso trágico de cáncer no diagnosticado, como tu madre. Frank habría estado devastado, por supuesto, pero yo le habría ayudado a superar su dolor, y entonces finalmente podríamos haber vivido la vida que merecíamos. La maldad calculada de todo ello, presentada con una practicidad tan mundana, me puso la piel de gallina. Esta mujer me había servido veneno día tras día, me había visto sufrir, incluso había fingido ayudar, todo mientras documentaba meticulosamente mi declive. Vas a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo, dijo papá, levantándose. Espero que haya valido la pena. La compostura de Victoria finalmente se hizo añicos. No pueden probar nada. Podría haber sido cualquiera. Frank, tú me conoces. Sabes que te amaba. Nunca te conocí en absoluto, respondió él, dándose la vuelta. Vamos, Sara. Hemos terminado aquí. Mientras salíamos, dejando atrás las súplicas cada vez más desesperadas de Victoria, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No la liberación completa de la sanación, todavía no, pero sí el primer paso hacia ella. El monstruo había sido expuesto, nombrado y contenido. Ya no podía hacernos daño. Afuera, bajo la dura luz del sol, papá se detuvo de repente y se volvió hacia mí. Nunca lo dije lo suficiente cuando eras pequeña, pero estoy orgulloso de ti, Sara. No por tus logros o por lo que haces, sino por quién eres, tu fuerza, tu perseverancia. Debería habértelo dicho todos los días. Las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo trajeron lágrimas inesperadas. No una resolución mágica a años de sentimientos complicados, sino un comienzo, una base sobre la que podríamos, con tiempo y esfuerzo, construir algo nuevo. 6 meses después del arresto de Victoria, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, cortando verduras para un salteado. Mi propio lugar, un pequeño pero soleado apartamento de una habitación en el lado este de Portland, representaba una independencia duramente ganada. Después de 3 meses viviendo con papá durante mi recuperación, ambos habíamos acordado que tener nuestros propios espacios sería más saludable para nuestra relación recién formada. Mi recuperación física había sido gradual pero constante. La terapia de quelación había eliminado con éxito la mayor parte del arsénico de mi sistema,
aunque la doctora Martínez advirtió que algunos rastros podrían permanecer almacenados en mis huesos y tejidos durante años. Mi cabello había vuelto a crecer más espeso, mi peso había vuelto a la normalidad, y el dolor crónico y las náuseas que habían definido mi vida durante tanto tiempo finalmente habían desaparecido. La sanación emocional estaba resultando más compleja. Las pesadillas todavía interrumpían mi sueño varias veces a la semana. Ciertos olores, particularmente las especias, podían desencadenar ataques de pánico que me dejaban sin aliento. Y confiar en los demás, especialmente en asuntos de comida, seguía siendo un desafío diario. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de papá: ¿seguimos en pie para la cena de mañana? Estoy haciendo lasaña, o podemos pedir comida para llevar si lo prefieres. Sonreí ante el añadido. Papá nunca me presionaba para comer nada que él preparara, entendiendo que la confianza en torno a la comida todavía era frágil. Era una de las muchas pequeñas formas en que demostraba su compromiso con el cambio. La lasaña suena genial, le respondí. Yo llevaré pan de ajo. El juicio de Victoria había concluido 3 meses antes con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos: intento de asesinato, agresión con agravantes, fraude y robo de identidad relacionados con sus matrimonios anteriores. El fiscal había argumentado con éxito que sus acciones mostraban premeditación y una indiferencia extrema por la vida humana. La sentencia: 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Yo había testificado en el juicio, describiendo con detalle clínico la progresión de mis síntomas y el desdén al que me había enfrentado al buscar ayuda. Papá también había subido al estrado, visiblemente afectado mientras relataba su papel involuntario al permitir las acciones de Victoria. El jurado había deliberado durante menos de 3 horas antes de emitir su veredicto. La experiencia había sido brutal pero catártica, poniendo fin finalmente a cualquier duda persistente sobre lo que me había sucedido. No más manipulación, no más cuestionar mis propias percepciones. La verdad había sido expuesta a la dura luz de un tribunal, presenciada y afirmada por 12 extraños que me creyeron sin dudar. Después de terminar de preparar mi cena, miré la hora y me cambié rápidamente de ropa. Mi grupo de apoyo para supervivientes de envenenamiento y daño intencional se reunía todos los jueves por la noche en un centro comunitario del centro. Encontrar a otros que entendían el trauma único de que alguien intentara deliberada y metódicamente acabar con tu vida había sido una parte crucial de mi proceso de sanación. El grupo era pequeño pero ferozmente solidario. Estaba Elaine, envenenada por un socio comercial, Marcus, cuyo marido había estado poniendo anticongelante en sus batidos de proteínas, y varios otros con experiencias igualmente horribles. Nos entendíamos de maneras que ni los amigos y familiares con mejores intenciones podían. Esta noche me tocaba a mí facilitar, guiar la discusión y asegurar que todos tuvieran espacio para compartir. 6 meses atrás, habría estado demasiado aterrorizada para hablar frente a un grupo. Ahora, obtenía fuerza de ayudar a otros a navegar sus propios viajes de sanación. La parte más difícil para mí no fue el dolor físico, le dije al círculo cuando comenzamos. Fue no ser creída. El aislamiento de saber que algo andaba terriblemente mal mientras todos a mi alrededor insistían en que todo estaba en mi cabeza. Las cabezas asintieron en comprensión. Este era un hilo común en todas nuestras historias: la duda, el desdén, la manipulación que a menudo había permitido a nuestros envenenadores continuar su abuso. Todavía estoy aprendiendo a confiar en mis instintos de nuevo, continué, a creer que lo que siento es real y válido, incluso cuando otros lo cuestionan. Y estoy aprendiendo quién merece mi confianza y quién no. Después de la reunión, Emily, que se había mudado a Portland 3 meses antes y ahora trabajaba en el mismo hospital donde me habían tratado, se unió a mí para tomar un café en una cafetería cercana. Nuestra amistad, nacida en el periodo más oscuro de mi vida, había florecido en algo precioso y afirmativo. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó, revolviendo miel en su té. Había vuelto a mi trabajo de contabilidad a tiempo parcial mientras también tomaba clases nocturnas de contabilidad forense. Interesante. Estoy trabajando en un estudio de caso sobre fraude financiero para mi certificación. Resulta que tengo un don para detectar discrepancias. No es sorprendente, observó Emily. Después de lo que has pasado, te das cuenta de cosas que otros pasan por alto. Era cierto. Mi experiencia había agudizado mi conciencia, mi atención al detalle. Lo que me había sucedido fue horrible, pero también me había dado herramientas y perspectivas que de otro modo nunca habría desarrollado.
Papá y yo continuamos nuestras sesiones de terapia 2 veces al mes con la doctora Kaminsky, una consejera familiar especializada en la recuperación de traumas. El trabajo era desafiante, a menudo dolorosamente, pero estábamos reconstruyendo lentamente una relación basada en la honestidad en lugar de la evasión, en el respeto en lugar del desdén. Estoy orgullosa de vosotros, nos dijo la doctora Kaminsky en nuestra última sesión. Muchas familias nunca se recuperan de este tipo de trauma. El hecho de que ambos estéis comprometidos con la sanación dice mucho de vuestro carácter. La noche antes del primer aniversario de mi hospitalización, papá me invitó a mí y a algunos amigos a cenar a su apartamento. Vinieron Jordan y Olivia del trabajo, junto con Emily y 2 miembros de mi grupo de apoyo. Papá había preparado una comida sencilla con cada ingrediente claramente etiquetado, un gesto de transparencia que me hizo llorar. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, papá levantó su copa para un brindis. Por Sara, dijo, con la voz embargada por la emoción. La persona más fuerte que conozco. Me enseñaste lo que es el verdadero coraje. Más tarde, cuando la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, papá me entregó una pequeña caja. Encontré esto cuando estaba empaquetando la casa vieja, explicó. Era de tu madre. Dentro había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de laringe. Mamá, pregunté, confundida. Papá asintió. Lo consiguió después de su diagnóstico. Dijo que era para recordarle que siempre debía decir su verdad, incluso cuando fuera difícil. Especialmente cuando fuera difícil. Creo que ella querría que lo tuvieras. El regalo representaba más que una simple joya. Era un reconocimiento de mi voz, mi verdad, mi derecho a ser escuchada y creída. Me lo abroché alrededor del cuello, sintiendo una conexión con mi madre que trascendía el tiempo y la pérdida. El viaje de la recuperación continúa cada día. Todavía hay momentos de miedo, momentos en que la confianza parece imposible y el peso del trauma amenaza con hundirme. Pero también hay fuerza, resiliencia y una sabiduría duramente ganada que llevo conmigo. Aprendí que a veces nuestros cuerpos susurran la verdad antes de que nuestras mentes puedan comprenderla. Que los síntomas persistentes e inexplicables merecen atención y respeto, no desdén. Que confiar en nuestras propias percepciones no es egoísmo ni drama, sino autopreservación. Lo más importante es que aprendí que la sanación no es un destino, sino una práctica. Ocurre en pequeños momentos de coraje, en límites establecidos y mantenidos, en relaciones reconstruidas sobre cimientos de respeto mutuo y cuidado genuino. Si alguna vez han desestimado tu dolor, minimizado tus preocupaciones, cuestionado tu realidad, quiero que sepas que no estás solo. Tu experiencia es válida, tus percepciones importan y mereces ser escuchado. Si mi historia resonó contigo de alguna manera, por favor, comparte tus propias experiencias en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que luchar para que te crean sobre algo importante? ¿Qué te ayudó a mantenerte fuerte? Dale me gusta a este vídeo si crees que todos merecen que su voz sea escuchada. Suscríbete para escuchar más historias de supervivencia y resiliencia, y compártelo con alguien que pueda necesitar que le recuerden su propia fuerza hoy. Recuerda, a veces las palabras más poderosas que podemos pronunciar son simplemente, algo está mal, y necesito ayuda. Tener el coraje de decir esas palabras y la persistencia de seguir diciéndolas hasta que alguien escuche puede, literalmente, salvar tu vida. Salvó la mía. Gracias por escuchar mi historia. Que siempre encuentres la fuerza para decir tu verdad y la bendición de aquellos que te escucharán.